Hola, aquí nos encontramos otra vez para informar un poquito sobre lo que es llevar una vida saludable con energía y vitalidad y la importancia de tener una columna dorsal, una espina libre de interferencias para poder cumplir con ese objetivo. El tema de hoy, el que vamos a charlar hoy, es bastante frecuente en las consultas que yo recibo en mi oficina. Es sobre la gente que viene con mareos o vértigos. Son dos patologías bastante similares. Por ahí el vértigo se asocia más a cuando a la gente se le mueven las cosas de alrededor, y el mareo generalmente es cuando la gente pierde el equilibrio y no puede trasladarse, no puede o estar parado, cuando se da vuelta rápido de un lugar a otro. Es muy frecuente que las personas sufran de eso. Yo lo veo mucho en mi oficina quiropráctica. Vamos a hablar un poquito de cuál es la causa que puede producir eso y por qué el cuidado quiropráctico es tan beneficioso y ayuda a mejorar para que ese síntoma desaparezca. Lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de estos tipos de afecciones es cuando hay una columna cervical muy desalineada. Es lo primero que vamos a revisar en esa persona que presenta esa sintomatología, más allá de que después evaluemos toda la columna para que el sistema nervioso pueda funcionar y tenga buena salud. Yo les voy a mostrar lo que es una columna en la parte cervical, y ustedes van a ver que yo tengo un cordoncito rojo, que esos son una serie de, son arterias, una arteria vestibular, una arteria que va a llevar sangre, y esa sangre va a llevar oxígeno al cerebro. Cuando la anatomía de mi columna cervical cambia, pierde lo que nosotros llamamos el arco de vida, que es un arco que tiene que tener en perfil, se va perdiendo por distintas causas que ya hemos hablado, distintos estrés, como es el mecánico, el químico o el emocional. Esta posición se va perdiendo. A la vez que esto se va rectificando, empezamos a tener tensión en la médula, en los nervios periféricos y en esa arteria vestibular que es la encargada de llevar la oxigenación. Entonces empezamos a perder un poco de esa buena oxigenación que tiene que tener el cerebro, y esa es una de las causas que me produce ese mareo y ese vértigo. La tensión que produce la musculatura en esta zona, y principalmente cuando tenemos desalineaciones entre occipital y atlas y axis, que la musculatura de esa zona, cuando se tensa, esa desalineación va a presionar sobre ciertos nervios que llegan al oído, a la vista, y al estar en un total desalineación, con muy poco información que recibe mi cerebro de eso, empezamos a tener esa sensación de desequilibrio, de movilidad. Mayormente las causas que producen esos síntomas con los cuales me refiero, principalmente es la rectificación del cuello, como vamos a ver acá en la pantalla. Este es un cuello rectificado, y ahora vamos a ver, después de varios ajustes, de meses de ajustes, cómo se va formando la misma persona, cómo se le va formando el arco. Entonces, al mejorar ese arco, decimos que esa tensión muscular va desapareciendo, que la irrigación empieza a funcionar mejor. Acá vamos a ver cómo esta irrigación es la que va, como esa vértebra atlas cuando se desplaza, cómo los músculos van a tensionar y van a hacer que la irrigación sea menor y empezar a tener ese tipo de síntomas. Si vemos, cuando escaneamos, generalmente nos va a marcar una desalineación superior de un lado y del otro, y ahí sí vamos a estar, más allá de eso, vamos a pedir las radiografías para ver en qué estado se encuentra esa persona. Ahí, en este caso, vamos a ver en esta radiografía cómo se ha desplazado un atlas para un lado o para el otro,
cómo el espacio es mayor de un lado que del otro con respecto al axis. Entonces vamos a decir que esto está totalmente comprometido y me está produciendo una compresión a nivel de esos nervios craneales, que son los que van hacia la vista y hacia el oído, y voy a empezar a tener un desequilibrio. Corrigiendo, por eso siempre digo que la quiropraxia va a la causa del problema, corrigiendo esa desalineación es cuando los síntomas empiezan a desaparecer. Después vamos a pedir una placa de perfil, vamos a ver esta rectificación, una columna totalmente derecha, cuando tendría que tener un arco, y vamos a trabajar sobre eso también, sobre formar el arco, como vimos en las placas anteriores, para que tanto la irrigación como los músculos se relajen, la irrigación sea la normal, y la compresión que yo tengo acá arriba sobre esos nervios craneales empiece a bajar, que no haya tanta compresión y puedan funcionar correctamente, y de esa forma eliminar esos síntomas. Ahora vamos a pasar a ver cómo hacemos los quiroprácticos para corregir eso. Bien, una vez que hemos evaluado al paciente radiológicamente y con el termoscan, lo vamos a evaluar con la movilidad para ver si realmente presenta esa desalineación que habíamos visto. Y cuando encontramos la desalineación de ese atlas que habíamos desplazado y produciendo una compresión en el occipital, vamos a hacer un ajuste, el paciente sentado, donde vamos a ubicar el atlas en una posición y a llevarlo a su lugar. De esa forma producimos la descompresión, llevamos el atlas a su lugar, producimos la compresión neurálgica, la compresión de los nervios craneales, y la persona empieza a mejorar. Si encontramos del otro lado, es muy probable, como nos marcaba en esa fichita también en la cervical tercera, porque había una rectificación de la columna, vamos hacia el otro lado, y llevamos a su lugar. Bien, de esta forma es como un quiropráctico trabaja sobre las cervicales, más que nada en este síntoma. Ustedes me lo han visto hacer en posición de acostado, también lo trabajamos de sentado, ya que mejora mucho en la posición sentada cuando hay una descompresión, cuando hay que hacer una descompresión superior sobre occipital y atlas. Bueno, esto es todo. Nos veremos en el próximo micro, donde vamos a hablar de un tema también muy importante sobre la quiropraxia en el deporte. Muchas gracias.